Rosita, 5 minutos, usando un reloj que no sea el que usó Cristóbal recién, que no fue bueno. Desde la experiencia del Ministerio, ¿cómo se fomenta la innovación educativa? Te paso por las dudas el micro. Bueno, es como una pregunta compleja para los 5 minutos, pero voy a intentar hacerlo. Yo creo que ahí hay, en primer lugar, decirles que voy a hablar desde un lugar que es, además de como integrante del Ministerio, integrante del Sistema Nacional de Educación Pública, porque en realidad hablar de educación tiene que ver con estos espacios de referencia que uno tiene, y también porque algunos de los ejemplos que voy a dar en estos 5 minutos, me parece que es muy bueno colocarlos ahí. La idea de innovación, y siguiendo un poco lo que recién planteaba, tiene que ver como con estos espacios de poder ensayar, espacios en los cuales uno conjuga viejas preguntas y viejos problemas, porque es verdad que nosotros tenemos viejos problemas. El tema está en conjugarlos con nuevos contextos, y ahí me parece que hay un tema que es la clave de la innovación. Es verdad que nosotros tenemos desafíos que son muy viejos, que todos accedan, que todos aprendan, que todos podamos tener opciones. El tema está en que esas viejas preguntas y esos viejos problemas están conjugados con nuevos contextos y están conjugados en la forma en que hemos cambiado. Entonces, en realidad, pensar la innovación en educación tiene que ver con quién conceptuamos que es el todos. En un momento el todos tenía que ver con determinado sector, que era el que se pensaba que debía poder escribir. Hoy para nosotros el todos tiene una concepción de universalización que es distinta. Y entonces, en 2 ejemplos que me gustaría poner, porque en realidad es muy difícil y si no, no voy a cumplir con los 5 minutos, pero por ejemplo, creo que es claro el hecho de que pensar la innovación, por ejemplo, hoy en un tramo de primera infancia, supone pensarlas en un contexto donde nosotros cada vez tenemos tramos que en un momento teníamos un sector muy pequeño que accedía a estos espacios y donde básicamente lo que se pensaba era un tema de cuidados, buenos hábitos. Hoy sabemos, y el contexto cambia porque sabemos que esos de 3 años de vida son centrales y por lo tanto nos planteamos muchas más demandas para los espacios que atiendan a los espacios educativos y de cuidado que tienen que ver con la primera infancia. Y porque además de esto nos planteamos que no solo queremos, hoy nosotros tenemos por ejemplo un nivel de atención que va en cerca del 70% para los niños de 3 años, pero queremos universalizarlo. Entonces, en realidad, la idea de innovación también tiene que ver, y en eso acuerdo totalmente con la presentación anterior, en que en realidad tiene que ver con la idea de las buenas preguntas. Entonces, nosotros allí tenemos espacios que podríamos resumir en 2 metodologías. Una es, estamos trabajando fuertemente en lógica de intersectorialidad. Nosotros tenemos un consejo consultivo de educación en primera infancia, donde participan el sector público, el sector privado, los centros habilitados, los educadores, participa INAU, participa el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, participa la ANEP, participa el MEC, y por lo tanto un elemento importante de la innovación tiene que ver con muchas miradas y muchos espacios donde desde distintos ojos y desde distintos actores se piensen soluciones diversas a temas que atienden a poblaciones muy diversas. El otro ejemplo muy breve también tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros tenemos espacios donde actuamos también en este juego entre la idea del territorio, que es otro contexto que en determinado momento, y solo para ponerlo sobre la mesa, porque probablemente algunos de los otros integrantes lo va a tomar, hoy otra de las cuestiones que pasa por la innovación es dependiendo de lo que el contacto con el otro. Yo insisto mucho con esto, una muy buena idea puede ser una muy buena idea para mí, puede ser una muy buena idea para una escuela, puede ser una muy buena idea para Finlandia, pero también dependen de los territorios y dependen de esta cuestión que emerge con mucha fuerza que tiene que ver con lo heterogéneo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento un espacio que es en acuerdo entre el Consejo de Inicial y Primaria, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Ministerio de Educación y Cultura, donde escuelas de la Unidad Casaballe trabajan en un espacio de experimentación pedagógica y así se han generado
Lo digo porque además probablemente muchos lo deben haber leído últimamente. Se trabaja en formatos de tramos de edad distintos, se trabaja en formatos de gestión distintos. Y me parece que, para responder concretamente a tu pregunta, los espacios de innovación que vienen jugándose en esta lógica de distintos actores, distintas lógicas de participación de actores interministeriales, intersectoriales, y también tienen que ver con una cuestión en esto de territorios, con lo que me gustaría terminar, que es el hecho de que aparece fuertemente las lógicas de la comunidad. Nosotros hoy tenemos a las comunidades participando. Ayer estuvimos en La Coronilla, por ejemplo, y tuvimos un espacio de trabajo con distintas instituciones. Fuimos, por ejemplo, a una institución de educación media, el Liceo de La Coronilla, y ahí aparece una lógica que marca también la lógica de la innovación, que es a padres, a estudiantes, a la comunidad, participando de las lógicas. Y esto se replica cada vez más. Tanto es así que, bueno, lleva a que efectivamente nosotros pensemos que una de las dimensiones del cambio pasa también fuertemente por esta lógica de la participación de la comunidad en cuestiones que son cada vez más heterogéneas, pero para responder a preguntas que son mucho más comunes, que es efectivamente cómo puede producirse el cambio. Pregunta para Ricardo, ya te llevo el micrófono. ¿Qué valor innovador tiene trabajar en un centro educativo de cara a la comunidad, en ese contexto comunitario tan especial? Bueno, ante todo, el valor siempre es bueno, siempre es positivo, porque de alguna manera educar tiene una necesidad, trayendo el tema que nos convoca, el tema de la innovación. La educación necesariamente tiene que tener un sesgo innovador, porque de alguna manera estamos dando respuestas o buscando respuestas a problemas que son actuales, y si son actuales no son estáticos en la historia de la humanidad. Eso es un punto muy importante para llegar a la respuesta. El segundo punto es que en realidad tampoco estamos inventando nada. De alguna manera los educadores, en la raíz más profunda de nuestra vocación, hacemos algo que implica la transmisión, de alguna manera transmitir la cultura, y también llevar valores que en el criterio ético de cada uno consideramos que son esenciales, que no se pueden perder, porque si no, los conceptos que uno puede tener como de ideal de humanidad podrían empezar a fragmentarse, como por ahí algunos sociólogos actualmente están diciendo, que estamos viviendo una humanidad que se va fragmentando y estamos perdiendo nuestra identidad en medio de una crisis social global. Con esto, por eso digo que el valor es sumamente importante en el salir, porque uno de los criterios que tiene la educación en esto de transmitir es al mismo tiempo de que lo que voy incorporando como sujeto de la educación, de alguna manera también después yo tengo que ser motivador para que se pueda ir transmitiendo en los demás. Y eso es un efecto que está también intrínseco en la educación. Si no, no estaríamos hablando de educación, estaríamos hablando de hechos aislados, y la cultura no sería una tradición, aunque tiene innovación, sino que sería una serie de costumbres que hoy están y mañana no, y no podríamos hablar de historia. Por eso el valor de la educación en cuanto a centro educativo que se proyecta saliendo de sus muros es muy importante, porque de alguna manera también ejercita la interrelación social que hay entre la población, que de alguna manera a veces los centros educativos parecen como laboratorios, porque están insertos en medio de realidades tan complejas que uno dice, ¿cómo puede funcionar este proyecto en medio de esta realidad? Bueno, son de alguna manera como laboratorios, pero es una experiencia que yo tuve en el seminario, por ejemplo, decía mi formador, a veces me siento como una plantita en el medio de un invernáculo, pero después nos sacan y nos siembran en un desierto o en un lugar totalmente distinto, y ahí sí uno tiene que incorporar todo lo que va aprendiendo. El segundo punto importante entonces en esto de salir de los muros de la institución y vincularse con el contexto social es que de alguna manera el sesgo de población que se va
integrando a esta nueva dinámica educativa, tiene algo que llevar y tiene que integrarse con su comunidad. De alguna manera, en el jubilar lo que se viene viviendo es un poco de innovación y un poco de tradición. Vivimos la realidad de tener una identidad como familia, como casa, como comunidad centrada en una identidad, pero al mismo tiempo estamos en eso de proyectar a los demás, de generar proyectos educativos que integren un cierto concepto de comunidad educativa, a la manera que lo dice Fulan. Los proyectos tienen que ser participativos, buscamos que sean desde diferentes disciplinas, desde la comunicación entre los docentes. Claro, son desafíos que de alguna manera nos problematizan, pero a mí me gusta un poco la pintura. Había un muralista que se llamaba David Alfaro Siqueiros, y él decía que el maestro de todos los maestros es el problema. Así que cuando se plantean preguntas, bienvenidas sean en el tema de educación, porque nos abren nuevos horizontes y eso es innovación también. Muchas gracias. Última pregunta, José Pedro. Ya no le pido más los 5 minutos. Hagan más o menos lo que les parezca. ¿Cómo la tecnología puede ayudar a la educación? Gracias, Gonzalo. 4,5. Yo diría, pensar en la educación digital hace 15 años era algo, digamos, era impensado, ¿no? Hoy estamos inmersos en un mundo de tecnología, todo es tecnología. La tenemos en el trabajo, en el entretenimiento, en el compartir. Tú mismo decías, esto lo transmitimos por streaming, mucha gente está viendo esto. Hace 15 años eso no lo podíamos tener. Y eso abre para la educación una serie de oportunidades enormes. Oportunidades que, como tales, uno tiene que aprovechar. Y hay experiencias interesantes. Ya aquí en Uruguay, el Plan Ceibal es una experiencia fabulosa en ese sentido. Lo que tratamos de hacer, el aporte nuestro desde la Fundación Telefónica Movistar en ese sentido, va en la misma línea. Creo que la tecnología puede aportar, no mucho, muchísimo. Puede lograr que los niños aprendan más, aprendan mejor, se entretengan, no se aburran en clase, como a veces uno escucha. La tecnología puede aportar mucho. Hay que saber utilizarla y utilizarla debidamente. Puede aportar mucho a los niños, a los jóvenes y puede aprovechar mucho a los docentes, en donde vean la satisfacción de lograr lo que realmente quieren, que es que los jóvenes, que los niños aprendan y de que su tarea también, después de ese caminar, de ese aprendizaje, termine siendo más sencilla. Ese es un camino, pero también hay otro, ¿no? O sea, en cuanto a la tecnología, a la educación, hoy el 65% de los niños que ingresan a primaria van a terminar trabajando en algo que hoy no existe, en una tarea, en un trabajo que hoy no existe. ¿Por qué? Porque la tecnología va a hacer eso. Entonces, es importantísimo que los niños, que los jóvenes, ya desde este momento estén inmersos en ese mundo, que es el mundo donde van a estar. 4,5. Les agradezco a los 4 el haber compartido estos minutos, no sumo cuántos con nosotros. Gracias. Les recuerdo que estamos saliendo por streaming a través de la página www.fundaciontelefónica.ui. Recuerden la posibilidad de hacer preguntas por fuera de lapicera y papel que tienen allí a mano a través del número WhatsApp 093-790000 y que el hashtag para el evento es Escuela21, el 2 y el 1 en números. Los invito a ver un video.